correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. 7:39 de la mañana. Bueno, ayer tuve la oportunidad de conducir un evento, el evento empresarial Todo Ticket, ¿no? Y allí estaba María Elena Alvarado, asesor senior de talento humano, dio una ponencia maravillosa y apenas terminó, fue tan impecable la ponencia y además tan esclarecedora que le pedí que viniese hoy al programa y aquí está. ¿Cómo estás, María Elena? Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Muy bien, gracias, Shirley. Encantada también de estar aquí contigo. Por favor. Bueno, María Elena, vamos a hablar. El tema es un tema bien interesante porque generalmente veo que uno, sobre todo entendiendo el tema de lo que es el salario mínimo, ¿no? La mayoría, digamos, de la prensa, los medios, nos centramos en eso por el grueso de la población, bueno, por la cantidad también de lo que es la masa de, digamos, de empleados públicos, ¿no? Pero hay otro país también en donde se mueven los salarios del sector privado, ¿no? Así es. Y cómo se está moviendo en nuestro país. Yo creo que también hay que prestarle atención un poco para entender las distintas Venezuelas que conviven en un mismo país, ¿no? Que suena contradictorio, pero así es. Así es. Entonces la pregunta es, bueno, realmente, ¿cuál es la referencia del salario en el sector privado en Venezuela hoy en día? Mira, la referencia del salario mínimo, de hecho, evidentemente las compañías están tratando de mantener el flujo de caja de los colaboradores en un contexto económico, como lo decíamos ayer, ¿no? Un contexto económico complicado. Evidentemente mantenemos un proceso inflacionario. Sí, a eso se le suma una devaluación, pero también ya empezamos a tener un proceso de inflación también llevado en dólares que han venido controlándose en estos tiempos porque las compañías necesitan mantener su competitividad y no aumentar tanto los precios porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder hacerse de los mismos bienes y servicios. Más o menos alrededor de $300, ¿sí? Es el ingreso mensual privado, vamos a decir. Las empresas no van al mismo ritmo que el ingreso mensual o el mínimo, el salario mínimo declarado por el Estado, porque evidentemente no es sostenible. Entonces, las empresas han tratado de poder otorgarle al colaborador de alguna manera un ingreso que por lo menos le permita mantener las necesidades básicas cubiertas, sí, ¿no? Y más o menos está alrededor, dependiendo del percentil en donde nos queramos mover, ¿sí? Del mercado, el estadístico más usado en el mercado es el percentil 50. Y si utilizamos el percentil 50 como una referencia del mercado en cuanto al salario mínimo para un nivel operativo, que vamos a decir son los que los colaboradores de base de una organización, más o menos está alrededor de los $300. Ahora, tomando en cuenta ese percentil con ese perfil, ¿no? Con respecto a los salarios del sector privado en otros países de América Latina, ¿cómo está Venezuela? No, evidentemente Venezuela, cuando lo compara con otros países de Latinoamérica, es el que tiene el menor salario mínimo, inclusive el salario mínimo de las empresas. ¿Sí? No el referido por el Estado, sino el salario mínimo de las empresas privadas, evidentemente es el más bajo. Pero está relacionado mucho con el contexto del país. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en estos días estuve analizando todo lo que son los países, voy a hacerte referencia de países de Centroamérica, ¿no? Y cuando veíamos los países de Centroamérica y comparábamos no solamente su condición en términos del costo de vida y lo relacionas con la calidad de vida, tomando en cuenta esas dos variables que si bien funcionan independientemente, se relacionan, te dabas cuenta que países, hay más, el costo de vida de países como, por ejemplo, comparemos un país como Costa Rica y Venezuela, ¿sí? Salvando las distancias. Sí. Costa Rica, en términos de costo de vida, pudiera ser inclusive más costoso que Venezuela, pero cuando tú le relacionas y le relacionas la variable de calidad de vida, te consigue que Costa Rica tiene una calidad de vida superior a la de Venezuela, ¿sí? Midiendo variables como la política, como la social, como la de salud, como la de seguridad. Entonces, eso eleva
evidentemente, cuando relacionas esas dos variables y determinas un valor del salario, te das cuenta que evidentemente Venezuela requiere de mayor necesidad económica para poder sortear esos otros elementos que otros países tienen cubiertos porque están controlados en el país. ¿Sí? Y sigue siendo, de todas maneras, Venezuela con un salario mínimo mucho menor que el salario mínimo en otros países. Ahora, aunque es en dólares, ¿no? La pregunta es la empresa o las decisiones de las empresas para subir ese salario, porque bueno, pueden pensar, bueno, si yo estoy pagando en dólares, ¿por qué tengo que subir el salario? ¿No? ¿Cómo se maneja esa dinámica en Venezuela? Claro, pero fíjate lo que decía ayer Asdrúbal. Sí, evidentemente él decía, si tú te paras, lo que tú podías adquirir, los $100 del 2019 son los $500 de hoy para adquirir los mismos productos y servicios, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos una realidad. Evidentemente, los dólares, la cantidad de productos y servicios que tú podías adquirir en el 2019, yéndonos al 2019 para no irnos más atrás, en el 2019, con los mismos dólares no son los mismos dólares que tú necesitas para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. ¿Y cómo se da en la dinámica empresarial hoy en día digamos, la corrección o ajuste en cuanto a los salarios? ¿Se da? Mira, sí se da, pero en un contexto como el nuestro, sobre todo el primer semestre, si nos vamos un poquito más atrás, en el 2022, el primer semestre del 2022, ¿te acuerdas? Había como el mensaje que tú escuchabas es que Venezuela se arregló. Pues la verdad es que no. Sí, evidentemente Venezuela empezó a presentar unos indicadores asociados al Producto Interno Bruto, empezó a haber un crecimiento que la gente empezó a sentir que podía adquirir, que podía hacer más uso de consumir más bienes y servicios, porque bueno, sentía que de alguna manera la economía empezaba a tener un movimiento interesante, ¿no? Pero ya a partir del segundo semestre del 2022 y ya el primer semestre del 2023 y ya lo que va del primer semestre del 2023, definitivamente hemos venido teniendo una caída interesante, sí, importante, del Producto Interno Bruto del país. Eso lo están sintiendo las compañías, ¿sí? Las compañías entonces no pueden responder al mismo ritmo que respondía tal vez en unos tiempos en donde de alguna manera también había tenido unos ingresos que empezaban a tener unos volúmenes de ventas en términos de transaccionalidad, en términos de volúmenes de venta, buenos, ¿sí? Entonces, las compañías pues se ven obligadas también a, de alguna manera, controlar sus costos, ¿sí? Controlar sus costos, controlar sus ingresos, pero tratando de buscar de alguna manera mantener el poder de compra del colaborador. Evidentemente no a la misma velocidad ni en el mismo volumen o en el mismo ajuste de lo que pudiera estarse ajustando evidentemente los factores económicos. Hablamos del promedio percentil 50, pero hablemos del nivel gerencial, ¿no? Es quien se encargan de gerenciar las distintas empresas, organizaciones del sector privado, bueno, que definitivamente aportan un valor a la empresa y a la economía, ¿no? En cuanto al manejo del producto o el servicio que se dé, ¿no? A nivel gerencial, en los otros percentiles, más o menos en cuanto, según el estudio que ustedes han presentado. Fíjate, hay un patrón que se ha venido viendo o observando en cómo tú construyes una escala salarial. Si bien las organizaciones están tratando de mantener esas diferenciaciones entre los niveles organizacionales, en mejores tiempos, la diferencia normalmente era el doble. Es decir, en la medida donde tú ibas de un nivel a otro, o si un colaborador pasaba o tenía una responsabilidad de un nivel operativo que tiene el qué y el cómo, y después pasa a un nivel de que tiene el qué pero no tiene el cómo, y después de un qué tiene un qué, un cómo y un para qué. En esa medida, en esa progresión de crecimiento de la escala salarial, normalmente tenía un comportamiento del doble, ¿sí? Es decir,
decir, un colaborador de nivel 1, es decir, un colaborador de nivel operativo, que más o menos está ganando en el percentil 50 del mercado alrededor de $300, veías que ya un colaborador de nivel 2, iniciando evidentemente su carrera en ese nivel 2 de responsabilidades acordes con ese nivel 2, más o menos se comportaba como el doble, $600, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto ha venido más o menos cambiando. Si bien es cierto, no ha sido un crecimiento tan dramático, si estás dándote cuenta que cada vez más, en la medida donde vas diferenciando los niveles, esa progresión del doble viene siendo ajustada un poco más elevada. Por ejemplo, ya un nivel 2, más o menos, en un percentil 50 del mercado, que ya no es un nivel gerencial, pero sí es un nivel de supervisor, coordinador o un especialista, más o menos está alrededor de $650 a $700. Cuando ya tú vas a un nivel 3, que es una jefatura media, que no necesariamente es un colaborador que tiene una responsabilidad de dirección o misional del negocio, normalmente está alrededor de $1,750, $1,250. Y ya cuando te hablas de un nivel de dirección, sí, cargos misionales de gerencias funcionales, líderes de gerencias funcionales, normalmente están ahorita alrededor de $2,000 mensuales. Y de ahí en adelante. Eso en el percentil 50. En el percentil 50. Pasemos a otros percentiles Pasemos superiores. a otros percentiles. Mira, fíjate, cuando pasas de un percentil a otro, posiblemente la diferencia esté alrededor del 20-25%. ¿Sí? Es decir, te puedes conseguir una diferencia entre un 20 y un 25%. Lo que hemos visto es que cada vez más la dispersión es más grande. Es decir, tú tienes un mínimo y tienes un máximo, que la dispersión está grande, que te habla justamente de la situación del mercado. Hay empresas que pueden pagar mejor y que están pagando mejor, que evidentemente pueden estar pagando a su gente, que quieren retener, sobre todo esta gerencia media, que es justamente la gerencia que está en edades comprendidas entre, si asociamos un poco la edad al perfil del cargo, normalmente ahí te consigues gente que está alrededor entre los 30 y los 40 años de edad, que más o menos es cuando llegan a una gerencia media, 35, 40 años de edad, están ocupando una posición de gerencia media, y esa es una población que está preparada y que está tan bien preparada que pues evidentemente busca opciones y alternativas para trabajar. Entonces, es una gerencia que justamente es la que traduce la estrategia del negocio, ¿sí? Y la operacionaliza, es como quien hace posible o quien hace realidad lo que nosotros queremos lograr, o sea, los que están en un nivel de dirección. Entonces, esa gerencia, como es apetecible, es una gerencia que hoy en día está marcando el mercado, los que mejor pueden pagar, está liderizando el pago para esas posiciones. ¿Sí? Entonces estás hablando más o menos de 1.500, 1.550, 1.750. Pero te digo aún más, eso también depende de la función. ¿Qué nos está pasando ahorita en el mercado? Que ya nos estamos dando cuenta que ya no estamos pagando como antes, que era como que lograr un valor de pago en el mercado lineal, independientemente de cuál función estuvieses ejerciendo, yo te pago en función a los resultados asociados a lo que hace con la intervención de los procesos. Pero ahorita, cada vez más, estamos diferenciando no solamente por localidad, estamos diferenciando también por función. Es decir, yo puedo tener un cargo que al compararlo, ¿sí?, en términos de lo que necesita saber para poder intervenir el proceso, cualquier proceso, y entregar resultados a la organización, antes los podíamos pagar similares. Pero ahorita empiezas a ver un fenómeno en donde inclusive por cargos que pesan igual, es decir, que tienen un peso relativo similar que puedes comparar, empiezas a darte cuenta que los empiezan a pagar de manera diferenciadora, porque eso tiene que ver con el contexto, con el mercado, la demanda de posiciones que se hacen apetecibles en la medida que hay mayor demanda de una posición y hay poca oferta en el mercado, empieza a subir el precio de la posición. Sí. ¿Sí? Ahora, hemos hablado de los salarios en el sector privado, pero ¿esto ocurre en la región capital? ¿Se comporta igual en la región capital que en otras regiones fuera de Caracas? No, si te das cuenta de manera natural, no por una estrategia definida estructuralmente, ¿no? O sea, que el negocio haya decidido que voy a pagar
posiciones similares con diferencias de precio para la posición en las otras localidades donde pueda estar operando esa misma posición. No se está dando con una estrategia definida formalmente dentro de la organización, dentro de su política de compensación, pero sí se está dando de manera natural, ¿sí? En donde cuando tú comparas una misma posición, por ejemplo, un gerente de finanzas ubicado en Caracas, ¿sí? Un gerente de finanzas, vamos a hablar de una gerencia media, no vamos a hablar de una gerencia de alta dirección, sino una gerencia media. Un gerente de finanzas, al compararlo con una gerencia de finanzas vamos a poner en Valencia, ¿sí? En el estado Carabobo, tú te puedes conseguir una diferencia en términos al comparar los valores de pago, te puedes conseguir una diferencia fácilmente entre 30 y 40%. Wow. ¿Sí? Pero porque eso también nuevamente está condicionado al contexto. Bueno, ¿sí? fíjate que ayer justamente Asdrúbal lo decía, en Cogedes Trujillo y Sucre, los salarios en el sector privado más bajos se concentran allí. Ahí, claro. Estamos hablando de $90 más o menos, Claro. con respecto a otros lugares que es 200, o en este caso me está diciendo Exacto. 300, que es el promedio según percentil 50, ¿no? Según el percentil 50 Sí. del mercado, Sí. evidentemente. Normalmente el percentil 50 del mercado es el percentil o el estadístico más usado, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Es el percentil más usado. Es la referencia para fijar salario más usada con relación al mercado, ¿sí? El percentil 75 y 90 del mercado es un percentil que está reservado típicamente para quien es talento o quien se destaca en la organización, ¿sí? Entonces empezamos a reservar un percentil 75-90 o las empresas que hoy están liderizando el mercado en términos de salario, ¿sí? También pueden estar pagando entre un percentil 75, un percentil 90 del mercado. Pero las empresas que, bueno, están manteniéndose, ¿sí? O están sobreviviendo en el país, pues reservan un percentil 75 o un 90 para diferenciar a sus colaboradores talentos, ¿sí? A sus colaboradores promedio, ¿sí? Y sin embargo la diferencia no es... Y las diferencias tampoco sí. son tan... ¿Pero por qué? Porque cada vez más las compañías pues están en un proceso de contención de costos, ¿sí? Interviniendo evidentemente, agregando mecanismos, incorporando mecanismos para poder mantener por lo menos el flujo de caja del colaborador. ¿Por qué? Porque las empresas, la mayoría de las empresas en el mercado, en este contexto venezolano, están con un objetivo de mantenimiento, de supervivencia. Y si yo estoy en un objetivo de supervivencia o de mantenimiento, le tengo que asociar un objetivo de persona, oye, que por lo menos le mantenga el flujo de caja del colaborador, Sí. que pueda cubrir sus necesidades básicas, o por lo menos el flujo de caja asociado o su calidad de vida asociado a su condición actual, a la que ya adquirió. ¿Sí? Marilena, ¿a cuántas empresas consultaron para levantar toda esta data que ayer 132 presentaron? compañías Sí. participaron en este estudio. 132 compañías distribuidos en distintos sectores. Eso también es importante. Fíjate que cuando nosotros, para poderte dar un dato con mucho mayor exactitud. Fíjate, cuando nosotros hablamos de estas 132 compañías, nosotros distribuimos cómo está conformada esta muestra de datos, ¿no? Y en esta muestra de datos, el 17% de las empresas están formadas por el sector industrial y manufacturero, ¿no? El sector de industria, el sector manufacturero. El 14% por farmacéutico salud, el 14% por consumo masivo, y tenemos también lo que es el 11%, que es telecomunicaciones y tecnología. ¿Y qué fue lo que nos dijo ayer Asdrúbal Olivero? ¿Cuáles son las empresas que hoy están, no necesariamente con una estrategia de liderizar el mercado, pero son las mejores pagadoras? La alimentación. Justamente las que te acabo de Sí, mencionar. alimentación, salud y tecnología. Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos analizando, la gente de recursos humanos, estamos analizando la data, tenemos que entender quiénes están formando parte de esa data, porque la data justamente te puede estar jalando la curva para poder establecer los distintos estadísticos del mercado hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que esté adentro, ¿sí?
Claro, y también dependiendo del nivel de ingreso, claro, de la empresa, ¿no? Exactamente, de la capacidad de pago. Que te acuerdas que también cuando nosotros hablamos cuáles son los factores que nos ayudan a determinar el salario, uno de los factores, si hablamos de factores externos, estamos hablando de factores macroeconómicos, factores macroeconómicos como la inflación, factores macroeconómicos como la devaluación, factores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto, pero también tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis otros factores que si son variables independientes también están impactando bien positivo o negativamente la fijación del salario de la gente, como es por ejemplo la liquidez monetaria. ¿Sí? Como es, por ejemplo, la cantidad de barriles de petróleo y el costo de los barriles. Esas son variables que hoy no analizamos, pero que sí forman parte y que impactan positivamente o negativamente en nuestra economía, que a su vez tiene un impacto directamente en la fijación de los sueldos. Bueno, yo tengo que despedirte, Marena. ¿Dónde pueden consultar parte de este trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Interesante este levantamiento de data. Bueno, me pueden consultar directamente a mi número telefónico 0414-222-1934 y también a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, porque nosotros somos asesores de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Bueno, te agradezco mucho, Marena Alvarado, asesor senior de talento humano. Ha sido mi invitada el día de hoy. Le agradezco mucho a Todo Ticket, que, bueno, de alguna manera ya yo he conocido a María Elena y hoy ya hemos podido compartir esta información aquí en Shirley Radio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.